En un caso de un movimiento con velocidad constante, ¿no es cierto? En un caso con velocidad constante, la velocidad no va a cambiar. Y la velocidad en un intervalo de tiempo, ¿no? Tú tomas un espacio recorrido, una distancia recorrida, que lo hizo en un cierto intervalo de tiempo, vas a calcular la velocidad media, pero como la velocidad es constante, no va a cambiar en ningún momento. Y si no cambia en ningún momento, entonces en un instante determinado que tú consideres, siempre va a ser la misma. Para otro instante determinado que consideres, la velocidad sigue siendo la misma, o sea, la velocidad constante. En ese caso podría ser constante, o sea, podríamos decir que la velocidad instantánea y la velocidad media no van a cambiar, ¿ya? No habría de otra manera, porque esto de acá se refiere a intervalos de tiempo relativamente grandes, y esto de acá es en cada instante de tiempo. En todo caso, me mandas la página del libro y lo podemos ver a qué se refiere exactamente el libro, ¿ya? Sí, Sigamos. sí. Muchas gracias. Entonces, fíjense, en el punto P tengo una velocidad instantánea entonces, ¿no es cierto? Aquí en el punto P tendría un vector tangente a la curva. En este punto, velocidad instantánea. En el punto P' también tendría una velocidad instantánea. Y yo podría ver que la velocidad ha cambiado. En ese intervalo de tiempo, la velocidad ha cambiado. Entonces, eso es lo que se ve aquí en esta parte. ¿Ves? Ahí está mi trayectoria. Voy a agrandarlo. Aquí está la trayectoria. Tangente a este punto, ahí está mi velocidad. Tangente en este punto, tengo mi velocidad V'. Son velocidades instantáneas. Y miren, hay un cambio de velocidad. Lo que he hecho es traer estos dos vectores aquí en un origen de coordenadas en común y veo, ¿no? Mi velocidad inicial y mi velocidad final. ¿Hay un cambio de velocidad? Sí, hay un cambio de velocidad. Este cambio de velocidad lo hizo en un cierto intervalo de tiempo, ¿no? Para ir de aquí a acá, lo ha hecho un delta de t. Y cuando yo relaciono el cambio de la velocidad en ese intervalo de tiempo, hablo de la velocidad media. Igualito, ¿no? Y ya sé que mi velocidad media puedo expresarlo en componentes en x y z, sus coordenadas en x y z, ahí están, variaciones de la velocidad en esos ejes. Al dividirlo entre el delta de t, ¿no? Ya estoy hablando aquí de aceleración media en la dirección de x, en la dirección de y y en la dirección de z. ¿Qué cosa es? Variación de la velocidad en x con respecto del tiempo es aceleración media en la dirección de x. Y así los demás. Y en el límite, esta recta, que es una recta secante porque corta en dos puntos, cuando el delta de t tiende a cero, esta recta secante se convierte en una tangente a la curva, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría mi aceleración. Y otra cosa más, fíjense, cuando yo tengo en una gráfica x y t, este de acá está determinado por un vector de posición, ¿cierto? El punto P está determinado por el vector de posición. El punto P' también por un vector de posición R'. Esta línea azul o celeste vendría a ser los puntos por donde está pasando la partícula en el tiempo, ¿no? En cada instante de tiempo. A eso se le llama la trayectoria. Pero en este gráfico, ¿ah? Miren, esto ya no es X y Z, ahora es X y Z primados. Y yo les dije que de aquí a acá es el vector de posición, pero ahora ¿quién es? La velocidad. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, esta curva, esta línea negra, ¿será la trayectoria? Evidentemente que no, ya no es la trayectoria. Esta línea negra se le llama la otógrafa, ¿ya? Entonces, en cada instante de tiempo, cada punto estaría siendo determinada por la velocidad, por la velocidad. El cambio de la velocidad en cada instante de tiempo es aceleración media, pero haciéndolo, ¿no? De manera puntual en cada instante de tiempo ya se convierte en la tangente. ¿Estamos? Y aquí ya está el resumen. Aquí está el resumen. Nuevamente miren mi sistema de coordenadas X y Z. Está como aquí al inicio.
Por lo tanto, este de acá viene a ser mi vector de posición. ¿Cómo se llama? La velocidad siempre es tangente a la curva. Aquí está. Y la aceleración que tiene esta dirección me dice que está apuntando hacia la parte cóncava de la curva, ¿no? Entonces, la aceleración siempre apunta hacia la concavidad de la curva. La aceleración, la velocidad siempre es tangente a la curva. Y este vector me estaría apuntando o me estaría indicando los puntos por donde está pasando la partícula. Esta curva negra viene a ser mi trayectoria. ¿Ya? Otra vez, al tomarle el límite a la aceleración media, estaría encontrando la aceleración instantánea o sencillamente la aceleración. Se le llama aceleración o aceleración instantánea, que me indica, ¿no?, cómo está cambiando la velocidad en cada instante de tiempo. Y acá lo estoy expresando en coordenadas cartesianas, mi velocidad, mi aceleración, digo, en coordenadas cartesianas. Sí, ¿alguien quiere preguntar? Sí, profe, disculpe. La derivada de B quiere decir la derivada de la velocidad final menos la velocidad inicial, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Este de aquí? Sí. No, pues, no tiene sentido decir velocidad final, velocidad inicial. Este de acá, aquí sí, hay una velocidad inicial, hay una velocidad final. Entonces hay una variación de la velocidad. Variación de la velocidad. Cuando yo hago que esto tienda a cero, o sea, este delta de t sea pequeñísimo, entonces ya no tiene sentido decir velocidad inicial, velocidad final, sino velocidad en ese instante de tiempo. Por eso se llama velocidad instantánea. Por eso Y digo, profe, disculpe, esta derivada de la velocidad me está diciendo cómo cambia la velocidad, ¿no?, en cada instante de tiempo. profe, disculpe. La velocidad final y la velocidad inicial son velocidades instantáneas, ¿verdad? Aquí sí, pues, velocidad instantánea, ¿sí? Acá, en esta gráfica. Por Sí. eso digo, traigo estos vectores acá con un origen común y encuentro el vector diferencia. Estos dos son velocidades instantáneas, ¿ya? Velocidades instantáneas. Oh, sí, sí, ya. Eso sí es correcto. Sí, sí, ok. Muchas gracias. Ya. Entonces, aquí a manera de ejemplo, esto viene de acá, de la velocidad media y de la velocidad instantánea, y se plantea un ejemplo. Dice, en términos de un marco de referencia particular, la posición del centro de masa de este avión F-14 en el instante mostrado en t igual a 0 es esto. La velocidad, dice, de t igual a 0 a t igual a 4 segundos es esto de acá. Entonces te dice, ¿cuál es la posición del centro de masa del avión en el instante t igual 4 segundos? Ahora tú dirías, pero todavía no hacemos centro de masa. Ya. Cuando hablamos de la dinámica o la cinemática de una partícula, decimos cualquier cosa, ¿no? Un avión, un Superman, una pelota, lo que sea, ¿no? Lo vas a considerar como si fuera una partícula. Y cuando yo tengo un cuerpo así, un sólido, un objeto, yo lo voy a analizar como si fuera una partícula. En realidad estoy hablando de una partícula, ¿no? Estaría hablando de su centro de masa. Toda la masa del avión estaría concentrado en una partícula. Esa partícula es el centro de masa de ese objeto. Entonces, cualquier cosa, yo lo considero como si fuera un punto que se está moviendo. Ese punto es el centro de masa. Entonces, te están diciendo, ¿no?, que en el instante cero la posición de ese punto era esto. Que la velocidad en el intervalo de 0 a 4 segundos es esta la velocidad. Teniendo eso como dato, encuentra la posición de ese punto en t igual a 4 segundos. A ver, ¿quién lo hace? Rápido. Les dejo por ustedes. Pero inténtenlo. 5 minutos. Son 8:43. 8:50. Respuesta. A ver, rápido.
¿Cuánto salió? ¿Lo sacaron? Profe, a mí me sale, a mí, ¿Y cómo lo hizo? Integrando y derivando. profe, profe,
¿ya? Ya, ya, correcto. Voy a traer mi lápiz óptico. Un ratito, un ratito, un ratito. Vamos a tratar ya, listo. La cosa está sencilla esto, solo que tienen que darse cuenta. A ver, veamos por aquí. Miren los datos que nos dan. En t igual a 4 tengo esta posición. La velocidad, dice, en este intervalo de 0 hasta 4 segundos, me dan la velocidad y me piden hallar la velocidad al cabo de 4 segundos. El asunto es facilísimo. No todo es integrar, no todo es derivar. A ver, ¿dónde estamos? Por aquí, ve. Miren, la velocidad media. ¿Qué es velocidad media? No es la posición final, no es el delta de R entre delta de T. Y eso es posición final menos posición inicial. ¿Dónde es la posición final? En t igual a 4. ¿Dónde es la posición inicial? En t igual a 0. Y aquí sería 4 menos 0. Ahí está. La velocidad media es esto, porque está hablando variación de la posición en un intervalo de tiempo. Y esa es la definición de velocidad media. Entonces, este término de acá es velocidad media. ¿Está bien? Esa es tu velocidad media. Y si te piden cuánto vale R en 4, entonces tú dices R en 4, ¿qué cosa es? 4 veces, esto viene por aquí, 4 veces tu velocidad media, más R sub 0. Ya está, se acabó. 4, aquí, todo esto por 4, todo esto por 4, todo esto por 4. Y luego le sumas el vector R0, y lo único que tienes que hacer es sumar esta componente, 4 por esta componente, más 10. 4 por esto de acá, más 6, 4, menos, ¿no? Menos 4 por esto, más el 22. Lo que salga, esa es tu respuesta. ¿Estamos? En metros. Eso sí saben sumar, ¿no es cierto? Eso sí ya no es problema. A ver, dígame solamente, la primera parte, ¿cuánto sería el término en X? 4 por 52 más 10. ¿Cuánto sería eso? 6 por 4, 24t, ¿no? 24t, aquí, 6 por 4, 24t. Se- 4 por 52 más 10. se- ¿Cuánto? Sería Profe, 200. está reemplazando 4 en el t, ¿no? En la velocidad, en el vector de velocidad. Perdón, no te entendí. O sea, está reemplazando el t sub 4, el t igual a 4 en la ecuación de la velocidad, ¿no? No, 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 no. No estoy haciendo eso. Todavía no estoy haciendo eso.
Ya, a ver, me van a ayudar. Me van a ayudar. No se me vayan a confundir también otra vez. A ver, ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya borré todo ya. Ya, no importa. Lo único que estoy haciendo es lo siguiente, mira. Estoy haciendo R en 4. ¿Ya? ¿A qué es igual? Por la fórmula, pues, por la fórmula de aquí. 4 menos 0 es 4, multiplica al B sub M, y este menos R sub 0 pasa a sumar. Está aquí, ¿ves? Entonces, antes de hacer algo, empiezo a operar. Dice 4 por BM. Entonces, este 4 por B, ¿no? Esta es velocidad media. Ojo, estoy diciendo, esto de aquí para mí es velocidad media. ¿Por qué es velocidad media, he dicho? ¿Por qué es velocidad media? Porque cumple con la definición, pues. Me está diciendo la variación de la posición en un intervalo de tiempo. ¿Cuál es esa variación de la posición? Posición final. ¿Dónde es la posición final? Cuando t vale 4. Ahí está. La posición final es cuando t vale 4. La posición inicial es cuando t vale 0. Entonces ahí está mi variación de posición. Entre el intervalo de tiempo, 4 menos 0, pues. Entonces, como me están pidiendo ante 4, entonces yo lo que estoy haciendo es despejar esto. Lo despejo. Entonces sería 4bm, ¿sí?, más r sub 0. Y ahora lo que me falta es multiplicar 4 por bm, o sea, 4 por toda esta expresión. ¿Dónde se metió? A toda esta expresión lo voy a multiplicar por 4. A ver, ¿cuánto sería? 6 por 4, 24. ¿Ya? 24, ¿qué? 24t. Ahora, 52 por 4 sería 208, ¿no? 208 más 10, 218. Más 218 en i. ¿Cuánto sería el otro? Más, aquí, sería 4t al cuadrado. Sigue. 4t al cuadrado. Aquí sería 4 por 12, 48 más 6. 52. 48 más 6, 54, ¿no es? Sí, sí, profe, está bien. En J. Sigue, a ver. Aquí sería, menos, ¿no? Bueno, ya no importa. 4 por 4, 16. 4 por 4, 16, menos 16, más 22, o 22 menos 16, ese es 6. 6 positivo, 6. Y aquí, menos todo esto se hace menos 8t cuadrado. 8t al cuadrado en la dirección de K. Listo. Y ahora reemplazo el valor de 4, pues. Voy a reemplazar el valor de 4. ¿Ya? Ahora digo, cuando t vale 4, aquí mejor. Cuando t es igual a 4 segundos, ¿cuánto será tu velocidad media? Tu velocidad, perdón. ¿Cuánto será tu posición, no? ¿Cuánto será esto? Ya, ahora sí reemplaza. Ahora sí 4 reemplazas de donde ves t. Y ahí te sale justamente la posición, ¿no?, en el instante que le corresponde. Profe, ¿le puedo Bien. dictar? A mí me salió hoy, tal como usted lo hizo. Ya, ¿cuánto? 314 y Ya, 118J ya. y menos 122K. Menos 122K. Sí, de ahí lo puedo decir. Ahí, Y todo esto en metros por segundo. metros. Metros. Sí, sí. Dirección. Esa. Todo eso porque es metros, ¿no? Posición está en metros. Esa es la respuesta. Sencillamente era reconocer, por eso le dije, ¿no? Este problemita estaba colocado aquí, en el concepto de velocidad media, velocidad instantánea, y venía el problema. Reconocer eso. Ya, sigamos.
Sigamos. Ya hablamos de la aceleración media, aceleración instantánea, y ahora aquí hay un problemita para que se entretengan. Aquí hay otro, aquí, este primero. El movimiento de una partícula se define mediante las ecuaciones paramétricas dadas por X y por Y en términos de T. X está dado en metros y T está dado en segundos. Entonces, determina la amplitud de la velocidad mínima alcanzada por la partícula. La magnitud, perdón. Determina la magnitud mínima, dice, de la velocidad alcanzada por la partícula, el tiempo, la posición y la dirección correspondiente a dicha velocidad. A ver, ¿quieren hacerlo? ¿O lo hacemos? Vamos a hacerlo primero, ¿ya? Para avanzar. Bueno, entonces te dice que te dan X, te dan Y, acá está, te dan X, te dan y te dicen, determina la magnitud de la velocidad. Primero la velocidad, después hablo de la velocidad mínima. Entonces, tú sabes de que R tiene su componente en X y su componente en Y, ¿no es cierto? Y como ves aquí, X y Y son funciones del tiempo, como habíamos dicho al principio de la clase, ¿no? Tanto si X y Y son funciones del tiempo, R es función del tiempo. Y si te piden calcular la velocidad, ¿qué vas a hacer? Primero la velocidad. Hay que derivar a R, ¿cierto? Hay que derivar a R con respecto de T. Y eso significa derivar X con respecto del tiempo y derivar a Y con respecto del tiempo. Ya está. ¿Qué es esto? Esta es velocidad. ¿Y cuánto sale la velocidad entonces? Deriva X con respecto de T. ¿Cuánto sale? Aquí está X. Dicta. 2t menos 8. 2t menos 8. Claro, 2t menos 8. En la dirección de Y. Más. Derivada de Y con respecto de T. ¿Cuánto sale? T más Este 2. T más 2. T, ¿no es cierto? T más 2. T más 2 en la dirección de J. Todos están de acuerdo, ¿no? Todos están de acuerdo con esto. Entonces ya tengo la velocidad en términos de T. ¿Se dan cuenta? La velocidad como una función del tiempo. Pero ya encontré la velocidad. Aquí me dicen que la magnitud sea mínima posible. O sea, ahora me están diciendo, encuentra la magnitud, o sea, el módulo de la velocidad, de tal Instantáneo. manera que esto sea el mínimo posible, ¿no? ¿Qué haces? Entonces, primero tengo que hallar el módulo. ¿Cómo encuentro el módulo de B? Pitagorazo, ¿no es cierto? Sería esta componente al cuadrado más esta otra componente al cuadrado. Ese es ese es el módulo. ¿Y cómo hago para que ese módulo sea el mínimo posible? ¿Cómo haría? T0, ¿Cuánto? con el ¿T0? T0. T4. No. T4 y T menos 2. T4. T4 y T menos 2. Tiempo negativo. ¿Existirá en física? Bueno, un criterio sería, ¿no? De que para que esta cosa sea mínimo posible, estos dos son positivos. O será cero en todo caso, ¿no? Como se están sumando, entonces alguno de ellos debería hacerse cero. ¿Esto alguna vez se hará cero? Nunca. ¿El de acá alguna vez podría ser cero? Sí, ¿no es cierto? Para t igual a 4. Para t igual a 4, esto se hace cero y entonces tendría mi módulo el mínimo posible. Eso sería una forma. ¿Cuál sería la otra forma? ¿Cuál sería la otra forma? Puntos críticos. ¿Han escuchado hablar de puntos críticos?
O sea, la derivada de b con respecto de t lo igualo a cero. O sea, este b es el módulo, pues, ¿no? Lo puedo escribir b solito o así. Cuando la derivada de esta expresión con respecto del tiempo sea igual a cero, entonces eso es el criterio para hablar de máximos o mínimos. Esta cosa me permite encontrar los puntos críticos. Me permite encontrar los puntos críticos. Y los puntos críticos serán los valores del tiempo, en este caso, que me van a hacer que la función, en este caso el módulo, sea un máximo o sea un mínimo. Ese es el criterio de puntos críticos. ¿Pueden derivarlo? ¿Cómo se deriva esta expresión? Formulazo de repente, ¿no? Pero no hay necesidad de formulazo. A ver, yo lo voy a escribir así, ¿ve? Se metió el cursor, ya está. Mi velocidad lo puedo escribir así. Todo ese paréntesis al cuadrado más el otro paréntesis al cuadrado, y todo esto está a la raíz cuadrada. Y yo le pongo todo esto a la 1/2. ¿Pasó algo? No pasó nada, ¿no es cierto? Ahora lo voy a derivar con respecto del tiempo. ¿Cómo sería? ¿Cómo es la derivada de esta cosa? 1/2 por eso a la Un inversa, medio. la raíz. No, la fórmula. Ustedes sigan la regla de cuando tú tienes, por ejemplo, x a la n, ¿cómo lo Esa derivas? expresión elevado a la menos 1/2. No, espérense. Cuando tú tienes una derivada normal, así, ¿qué haces? A ver, N por X. ¿Arregla la cadena? vamos a hacerle más bonito. Pero ustedes ya llevaron cálculo, creo, ¿no? Ustedes llevan física 1, creo, en el segundo ciclo, ¿o no es así? Ya. X a la n, su derivada, ¿cuánto vale? N por X, n menos 1, ¿cierto? Ya. Ahora, supongamos que tú tienes u, que es una función de X, y lo vas a derivar. ¿A qué es igual esto? Ah, no, perdón. Elevado a la n. Elevado a la n, y a eso lo vas a derivar. Entonces, ¿cómo sería? N por U de X y por la derivada de U. Ya, así. Por la derivada de 1, ¿cierto? Sí. Por la derivada de u. Así. Entonces, esto es como si fuera u, pues. Todo lo que está aquí dentro del corchete es como si fuera u. U elevado a la n, ¿no? U elevado a la n. Entonces, ¿qué se hace? La potencia cae, ahí está un medio, me quedaría u a la n menos 1. O sea, todo esto, todo lo que está dentro del corchete elevado a ¿cuánto sería? Un medio menos 1, que viene a ser menos un medio, por la derivada de lo que está adentro, ¿no es cierto? Ahora, deriva lo que está adentro, a ver. O sea, hay que derivar todo el radicando. Sería 2 veces, 2 veces 2t menos 8 por 2. 2 veces 2t menos 8, ya está. Ahora deriva esta cosa 2 por 2, ¿no es cierto? Ya está. Más, a ver, por aquí. 2 veces t más 2, ¿por cuánto? por 1. Por 1, listo, ahí se acabó. Ya está. Entonces, si quieres lo ordenas y esto sería, ¿no? ¿Cuánto sería lo que está aquí primero? Aquí sería 4, 2, 8t 8. 8t más 2t, 10t, ¿cierto? Ahora aquí sería 4 por 8, 32 negativo. 32 negativo más 4 sería menos 28. Ya está. Este 2 aquí. Esta cosa, toda esta cosa elevada al 1/2, eso se va abajo, ¿no es cierto? Se va abajo. Pero ¿quién es el corchete? ¿Quién está dentro del corchete? O sea, toda esta cosa, el menos, lo mandas abajo. Y sería todo el corchete elevado al 1/2. Eso significa el raíz módulo de cuadrada. B. Claro, es raíz cuadrada, ¿no es cierto? El módulo de B, exactamente. Eso sería 2t menos 8 al cuadrado
más t más 2 al cuadrado. Ya está. Entonces, hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula para la raíz. ¿Qué te dice? La derivada de lo que está dentro de la raíz sobre 2 veces la raíz. Eso ya se convierte en una propiedad. Si te acuerdas la propiedad, ni hablar. Si no te acuerdas, lo deduces. ¿Ya? No hay necesidad de estar, uy, no me acuerdo la fórmula y empiezan a zapatear. Hay que deducirlo, pues. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hemos dicho acá? Hay que igualarlo a cero. Entonces, ahora lo igualo a cero para hallar los puntos críticos. Pregunto, esta cosa de acá no es cero, ¿no es cierto? Nunca va a ser cero. Entonces, está definida la expresión y toda esta cosa lo puedo multiplicar acá. Lo puedo multiplicar y se hace esto cero. Entonces, esta expresión sería igual a cero. ¿Cuánto vale t? Entonces, lo que queda aquí 14,500. es... Ya. Entonces, lo que estoy diciendo acá es que 10t menos 28 es igual a cero y t vale 28, la mitad, 14 quintos. 14 quintos. Entonces, este valor de acá, hace que la función sea el mínimo posible. Cumple con la condición de puntos críticos. Cumple. Cuando nosotros empezamos a darle un valor, ¿no? Decíamos que se hacía cero esta cosa, pero algún criterio te decía a ti que era el mínimo posible. Nada, ¿no es cierto? Solamente estamos diciendo que sea igual a cero. Pero al hacer este proceso de acá, eso se llama puntos críticos. Eso te garantiza de que la función va a ser el mínimo posible. En matemática, en matemática, la función esta yo lo puedo representar como una curva. A ver, ratito, ¿dónde se metió el cursor? No le encuentro este cursor condenado. ¿Dónde se metió? Acá está, acá está. En matemática, no sé si habrán hecho ya cálculo 1, ¿no? Yo creo que sí. Tú tienes la función y con respecto de x, ¿no? Entonces tú tienes una función así, o sea, por decir, más abajo y algo que se ve así. Entonces, aquí trazas una recta, aquí trazas una recta, aquí trazas una recta. Pregunto, ¿cuánto vale la pendiente de estas rectas? ¿Cuánto es la pendiente? Cero. Cero, pues, ¿no es cierto? Entonces, la pendiente de la función con respecto, cuando la pendiente o la derivada de la función se hace igual a cero, significa que la pendiente vale cero, significa que estamos acá, en el punto, vaya, se mete el curso acá, significa que acá, ¿esto qué es? Este es un mínimo, este de acá es un máximo, este de acá es un mínimo. Entonces, cuando yo digo la derivada igual a cero, ¿no? Cuando estoy diciendo la derivada igual a cero, estoy encontrando los puntos críticos, estoy hablando de mínimos relativos o máximos relativos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es un primer caso, el más sencillo, ¿no? Entonces, yo estoy encontrando los valores de t, estoy encontrando los valores de t que hace que la función sea un mínimo, o puede ser que la función sea un máximo, o puede ser que aquí, en este caso, ¿no? La función sea un mínimo, ¿estamos? Entonces, lo que estoy encontrando con los puntos críticos es garantizando matemáticamente que estoy encontrando un mínimo o un máximo. Ahora, ¿cuál será cuál? Bueno, entonces, para eso, tú tendrías que hacer tu gráfica, ¿no? Y tanta cosa. Y se puede hacer la gráfica. Como te estoy poniendo aquí y en función de x, tú podrías encontrar también acá la función y en función de x, eliminando el parámetro tiempo, lo podrías hacer. Eliminas el parámetro tiempo, tendrías una función y en función de x. Y hacer lo que te estoy diciendo. Bueno, una vez que ya tengo mis puntos críticos, mi punto crítico acá, este es un punto crítico, según el problema me salió solamente un punto crítico. ¿Qué hago? Lo evalúo en mi función, lo voy a evaluar aquí.
Lo voy a evaluar en asterisco, lo evalúo en la función. Entonces, aquí, evaluando ahora, evaluando en asterisco. ¿Ya? Entonces voy a encontrar mi B, el módulo, cuando T vale 14 quintos. ¿Cuánto sale? Reemplaza aquí, 14 quintos, opera, 14 quintos más 2, opera. ¿Cuánto sale? Profe, disculpe. ¿No sería 14 solamente? ¿No Ah, te no, entendí? nada, nada, no. No, nada, profe, disculpe. Ya, hay que operar, hay que operar. Y como es un solo valor, no, entonces yo digo que es la velocidad mínima. Porque eso es lo que me está diciendo el problema, ¿no? Si uno me hubiera dicho la velocidad máxima. Y si alguien me dice, profe, ¿estás seguro? Entonces me obliga a dibujarlo. Antiguamente, cuando no había esas calculadoras que grafican, o el Excel, ¿no? O otras cosas, entonces habría que tomar, ¿no? Dónde la función es creciente, dónde es decreciente, dónde está el punto de inflexión, o hay otro también, ¿no? El criterio de la segunda derivada. Pero ahora lo podrías tú meter a la máquina y podrías encontrar la función. Bueno, hay que encontrar ese valor, ¿ya? Entonces, con eso, 5,36. ¿cuánto? 5,36. No sé, te estoy preguntando que calcules nomás, 5,36, no sé la respuesta. Ya, metros por segundos. Listo. Estaríamos encontrando entonces lo que me están preguntando, la velocidad mínima. Esto sería mi velocidad mínima. Esto de aquí sería mi rapidez, el módulo, la magnitud de la velocidad, que se llama también la rapidez mínima. Ya estoy encontrando la rapidez mínima. Eso sería la parte A, ¿no? La solución de la parte A. En la parte B, ¿cuál es el tiempo? El tiempo para que tu rapidez sea mínima. Ya lo sacaste, aquí está, es 14 quintos. ¿Cuánto sale eso? 14 sobre 5, ¿sale cuánto? 2,8. 2.8. ¿Qué? Segundos. Segundos. Ya está. Uy, ¿qué pasó ahí? Este se me va a borrar ahorita. Y ahí para que quede la grabación. Y ya no me va a dejar seguir usando el lápiz, pero sepa la todavía. A ver, no quiere. Ya tengo T en segundos. ¿Cuál sería la posición? ¿Cuál sería la posición cuando la velocidad es la mínima posible? Entonces, ¿dónde vas a reemplazar el tiempo? Te están pidiendo la posición. ¿Dónde? Acá, En la pues, ¿no? ecuación, Claro, en la ecuación de X. Me piden la posición, entonces evalúo en X cuando T vale 14.5, ¿cuánto vale X? ¿Y cuánto vale Y en 14.5? Mira que me están preguntando por la posición. Y la posición es un vector. O sea, tendrías que evaluar X en 14.5, saldrá un número con el vector unitario Y. Y acá en este Y también saldrá un valor en la dirección de J. Es el vector. ¿Ya? A ver, sí, ya no me deja ya usar nada. Ahora, cuando quiero hallar la dirección correspondiente a dicha velocidad, ¿cómo lo encuentro? La dirección correspondiente a dicha velocidad. Me está hablando del vector unitario, ¿cierto? La dirección de la velocidad, pues. Ahora, yo tengo la velocidad, evalúo T 14,5, evalúo aquí en la velocidad. Voy a tener el vector velocidad, ¿no? El vector velocidad sobre su mínima, módulo. ¿no? La velocidad mínima. ¿Cómo encuentro la velocidad mínima? En este tiempo, pues ya lo demostré. Ya, en este tiempo tengo la velocidad mínima en forma vectorial. Lo divido entre su módulo
y habré encontrado la dirección de esa velocidad mínima. ¿Ya? Así es, hay que seguir operando. Aquí tengo que, para avanzar, tengo que descartar. Se me va a borrar todo. Ya, listo, ya está, ya quedó grabado. Se borró todo. Bueno, aquí para que se entretengan, miren estas formas de ecuación. X1, 1 menos 1 sobre T más 1, ¿no? 1 sobre T más 1. Y acá Y1 es un valor, ¿eh? Es un número. Por E elevado a la menos pi t medios por el coseno de 2 pi t, ¿no? Es una operación un poco sádica, ¿cierto? Pero ahí está para que se entretengan para derivar, pues. Entonces dice, el movimiento amortiguado de una partícula que vibra es definida mediante este vector de posición, ¿no? Ahí está el vector de posición. Determina entonces la posición, la velocidad y la aceleración de las partículas cuando t vale 0, cuando vale 1.5. ¿Qué vas a hacer? Fácil, ¿no? Derivar. Derivas para hallar la velocidad, vuelves a derivar para hallar la aceleración. Una vez que ya has derivado, evalúas en t0, algo saldrá. Luego en t1.5, algo saldrá, ¿no? Y ya está, se acabó el problema. Es para divertirse derivando. Ahora veamos el caso del movimiento con aceleración constante. Movimiento con aceleración constante. Ya lo estudiamos en el caso unidimensional, pero ahora lo trabajamos de manera vectorial. Nosotros sabemos que, miren, esta pelota, se dispara esta pelota y describe esta trayectoria. Aquí, esta pelota se suelta y describe esta trayectoria. Cuando chocan, bueno, ya ocurre eso, ¿no? Pero dígame, en todo momento acá, en todo momento lo que está actuando es la aceleración de la gravedad, ¿no? La gravedad está actuando sobre la partícula. Igualito para esta otra, ¿no? En todo momento la aceleración de la gravedad está actuando. Cuando chocan, bueno, ahí en ese instante algo ocurre, pero después siguen moviéndose con la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué sucede, no? De que la aceleración se conoce y es constante. Y eso ya pues fácil para ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú dices, en el movimiento unidimensional, la clase anterior habíamos dicho que la aceleración es la derivada de v con respecto de t. Y empezábamos a trabajar, ¿no? Te decían, cuando t vale 0, ¿no? Para un tiempo inicial t igual a 0. A ver. Para un tiempo inicial t igual a 0, decíamos la partícula en ese instante t igual a 0 es v sub 0 y que la posición, caramba, la posición en el instante t igual a 0 es r sub 0. Listo. Pero ahora yo lo trabajo de manera vectorial. Aquí también, de manera vectorial, como hemos visto de antes, ¿no? Y luego digo, mi diferencial de v, porque quiero hallar la velocidad, es la aceleración por el diferencial de tiempo. Y luego lo integro, eso es lo que hicimos en movimiento unidimensional. Cuando t vale 0, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Es v sub 0. Para un tiempo t cualquiera, la velocidad es una velocidad v. Entonces esto ya acá ya se sabe, ¿no? La integral del diferencial, le queda la velocidad, evalúo en los límites, al final me sale velocidad final menos velocidad inicial. Esa velocidad menos velocidad inicial. Esa velocidad inicial lo mando al otro lado. Ya está. La aceleración es una constante, sale para afuera y me queda la integral del diferencial de tiempo evaluado entre 0 y t, y eso tendría que ser sencillamente t. O sea, esta fórmula, conocida. ¿Ya? Luego, las otras también lo hemos demostrado, ¿no? ¿Cómo sale esto, cierto? Y esto también. Igualito. La única diferencia es que aquí lo estás trabajando de manera vectorial. Lo estás trabajando de manera vectorial. Ya. Voy a volver a escribir esta cosa en este hueco.
Aquí lo voy a volver a escribir. La velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Ya. Observa, esta velocidad yo lo puedo trabajar en componentes cartesianas. Y como esta es velocidad final, yo puedo decir, esta velocidad puede tener una componente en X, en Y y en Z, ¿no? Todo esto vendrían a ser las componentes de este vector velocidad. ¿Ya? Igual para todos, igual, igual. Esta velocidad inicial, igual, puede tener una componente en X. B sub 0X, B sub 0Y, B sub 0Z. ¿Ya? Más. La aceleración en general también puede tener componente en X, componente en Y, componente en Z. Y el tiempo es un escalar, ¿no? Ya está. ¿Qué has logrado? Fíjate, este vector tiene tres componentes. Y en vez de estar haciendo para el eje X, para el eje Y, para el eje Z, tú de frente, haciendo operaciones vectoriales, has encontrado estas tres ecuaciones. Fíjate, no necesitas trabajar en cada eje, sino lo trabajas de manera vectorial. Y esa es una de de la importancia del cálculo vectorial, ¿no? Que te permite simplificar las cosas, como estamos viendo acá, entre otras ventajas, ¿ya? Entre otras ventajas. Si lo queremos particularizar, aprovechando las figuras, digo, si queremos particularizar, ¿no? Al caso que vemos en las figuras, dígame, la aceleración es constante, ¿cierto? ¿Y qué componente tendría la aceleración para un sistema de coordenadas como está acá, X y Y? Si yo tengo X y Y, el vector Z, en la dirección Z estaría saliendo del plano de la pizarra, ¿no? De la pantalla, saliendo del plano de la pantalla. Entonces, la aceleración ahí en la figura, estamos viendo que está dirigido hacia abajo, ¿cierto? Y estaría en la dirección negativa a Y. Por eso es que yo diría que mi aceleración tiene componente menos G, el valor de la gravedad, pues, ¿no? Menos G, dirigido hacia abajo. Entonces, aquí en estas ecuaciones diríamos, ¿hay componente de la velocidad en X? No, no hay. En componente de la velocidad en Z, no hay tampoco. Componente de la aceleración en Y, sí. ¿Cuánto vale? Menos G. Entonces, se dan cuenta que se reduce, estas tres ecuaciones se reducen, ¿no? A un caso concreto, que se le llama la caída libre. ¿Ya? Y la caída libre es un caso particular de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo estamos estudiando acá. Aquí estamos diciendo que... a ver, ¿dónde estás? Acá estás. Aquí está mi sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Este es X. Se metió... Este es X y aquí es Y. X y Y. Pues en otras palabras, estamos haciendo coincidir nuestro sistema de coordenadas cartesianas justo en el lugar de lanzamiento. Esa partícula se está moviendo con esa velocidad inicial. Hay una componente en X, hay una componente en Y. Además, podría decir que la dirección que está formando esa velocidad con el eje X estaría dado por este ángulo, el ángulo θ. ¿Ya? ¿Qué consideraciones debo tener en el caso del movimiento de proyectiles? Por simplicidad, yo lo trabajo en dos dimensiones, ¿no? Pero si, por ejemplo, estuviéramos en el estadio y el famoso Messi tira un tiro de córner y mete un gol olímpico, ¿no? Eso de la hoja seca. Entonces, es evidente que el movimiento de la pelota no es en un plano, ¿no? No es en un plano, porque si no tocaría palo. La pelota tiene que hacer una comba, ¿no? Hace una comba y eso involucra de que está moviéndose en 3D, en tres dimensiones.
¿ya? Pero por simplicidad vamos a suponer que estamos en X y nada más. La otra consideración es que las alturas deben ser mucho menores con respecto al radio terrestre, ¿ya? Mucho menores. Además, no se debe considerar la resistencia del aire y que la gravedad es una constante, ¿no? La aceleración es constante. Entonces, en este sistema de coordenadas no hay componente horizontal de la gravedad y solamente la componente vertical de la aceleración sí es igual a menos g porque está dirigido hacia abajo. Luego, te dicen a ti, a ver, Jaimito, calcula la posición inicial. Calcula la posición inicial. Y ya hemos demostrado, aquí en las fórmulas anteriores ya hemos demostrado cómo se calcula R, ¿no? O lo vas a hacer en todo caso. Ah, perdón. Entonces, primero la velocidad, primero la velocidad. Ya hemos demostrado cómo se calcula la velocidad, ahí está. Esta velocidad final tiene sus componentes en X e Y. Esta velocidad inicial, su componente en X e Y. Y la aceleración, componentes en X e Y, en general. Para nuestro problema, decimos que no hay componente horizontal de la gravedad, así que esto es cero, ahí está. Y acá, esta velocidad inicial vertical, te dije que conocíamos el ángulo teta, le puse el ángulo teta, entonces esta componente vendría a ser b sub 0 coseno de teta, y esta de aquí b sub 0 seno de teta. ¿Vamos? No hay componente en X, y la componente en Y de la aceleración es menos g, multiplicado por el tiempo t. Ahí está. De aquí podemos sacar conclusiones, ¿no? Como la velocidad en cualquier punto habrá una componente horizontal y una componente vertical, aquí yo digo, la componente en X de la velocidad es igual a la componente en X de la velocidad inicial. Y como este punto, esta componente, puede ser cualquier punto, entonces yo diría, la componente horizontal permanece constante. ¿Ya? Pero en la dirección vertical ya no, sino que está, ¿qué cosa? Está siendo acelerado de manera uniforme. Entonces en la vertical es un movimiento rectilíneo uniformemente variado y en la horizontal es un movimiento con velocidad constante. Es un MRU en esta dirección y un MRV en esta dirección. Entonces aquí también entra lo que se llama el principio de independencia del movimiento. Un movimiento compuesto se analiza como una superposición de movimientos más sencillos. En este caso, un movimiento horizontal, que es un MRU, y un movimiento vertical, que es un movimiento uniformemente variado, un MRV. ¿Ya? Ahora te dicen, calcula la posición. Ahí está la posición, igualito. R final, componentes R final, aquí, aquí en R, una componente en X, una componente en Y. El vector de posición es de aquí, acá el vector. ¿Ya? La velocidad inicial. ¿Cuánto vale la posición inicial? Como estoy lanzando justo en el origen de coordenadas, entonces la posición inicial para X es 0, para Y es 0. Por eso es que no se ha colocado aquí, ¿no? La velocidad inicial, ya la velocidad inicial, aquí es b sub 0 coseno de teta por el tiempo t, y esto es b sub 0 seno de teta por el tiempo t. No hay componente horizontal de la velocidad, de la aceleración, solamente hay componente vertical. En vez de la aceleración, que era más i, ¿no es cierto? Ahora sería menos g. Esto es la ecuación paramétrica de la trayectoria, donde t es el parámetro, pues. Aquí estamos observando otra vez, en la horizontal es un MRU, en la vertical un MRV, porque la aceleración es constante. Esta es la ecuación paramétrica, y si yo elimino el parámetro t, estaría encontrando la ecuación cartesiana de la trayectoria, que vendría a ser una parábola, ¿no? Que es una parábola. Acuérdense de esta ecuación de la cartesiana, de la ecuación cartesiana de la trayectoria. Listo. Y podrías calcular los valores máximos también, ¿no? El valor máximo. Por ejemplo, ¿cómo harías tú para calcular el valor máximo? ¿Cuándo alcanza el valor máximo para la altura, por ejemplo? La altura. ¿Cuándo habrá llegado este cuerpo a alcanzar su altura máxima?
Cuando la velocidad, mira, la velocidad, en este caso, para que empiece a la caída, la velocidad aquí en el punto más alto es horizontal. Significa que su velocidad vertical se hace cero. La componente horizontal siempre existe. La componente vertical en algún momento tiene que hacerse cero y luego se invierte, ¿no? Entonces, ahí hay un criterio, por ejemplo. Cuando yo quiero hallar la altura máxima, tengo que analizar el movimiento vertical y decir, ¿no? Habré alcanzado la altura máxima cuando la velocidad final sea cero. Ya está, se acabó. Aquí, ¿no? En el movimiento vertical digo, quiero hallar, acá, aquí. Ni aquí tampoco. Estaría aplicando la otra ecuación. A ver, ¿dónde se han metido estas ecuaciones? Aquí. Acá. Esta ecuación de los cuadrados. Sí podría emplear la ecuación de los cuadrados. Ahí no quiero que te marees. Me metí en eso de los valores máximos. Aquí no lo he considerado. Pero ya no importa. Hagamos así, ve. Aquí estaba hablando de los valores máximos, ¿no? Aquí en este pedazo lo voy a hacer, ¿ya? Aquí. Eh, Voy a volver a graficar. Aquí tengo mi parábola. Ya, disculpen, la mano está mal. Habré encontrado I máximo cuando la velocidad aquí solamente es horizontal. Y la velocidad horizontal siempre es constante, pero la velocidad vertical se hace cero. Entonces yo diré, la altura máxima se logra cuando la velocidad vertical se hace cero. Y si me acuerdo de las ecuaciones del movimiento rectilíneo, ¿no? Que hicimos en el capítulo de hace 2 semanas, entonces yo conozco una fórmula que dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial vertical elevado al cuadrado menos, ¿no? 2 veces la gravedad, ¿por quién? ¿Por quién? Otra vez esta cosa, ¿por qué se activa? Mantener. Ay, ay, ay. Ya, ahí está. Y menos I cero. Esa es la fórmula que se ha demostrado, ¿no? En el caso anterior, haciendo un artificio se demostró. Entonces le aplico la consideración, pues, ¿no? Diré que esta velocidad final se hace cero. Esto de acá, ¿quién es? Aquí, ¿quién sería? Viene a ser B sub 0, seno de teta, pero como está elevado al cuadrado, está así, menos 2 veces la gravedad, pero como dije, la velocidad final, cuando la velocidad vertical es cero acá, ¿qué cosa alcancé? La altura máxima. La altura máxima. Y aquí, ¿cuánto es mi punto, mi I inicial? Mi I inicial vale cero, porque está con el origen de coordenadas. Entonces me quedaría así nomás. ¿Cuánto vale el I máximo? Despejando, sería B sub 0 al cuadrado, seno cuadrado del teta, sobre 2 veces la gravedad. Ya está. Ahí está, ¿no? Un valor máximo. ¿Quieres encontrar el tiempo de subida? Igualito, ¿no? Habrás encontrado el tiempo de subida cuando la velocidad vertical se hace cero. Entonces, ¿qué fórmula empleas? Velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, cuando la velocidad final se hace cero, habrás encontrado el tiempo de subida. Como el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, el tiempo total es 2 veces el tiempo de subida. Listo. ¿Quieres hallar el alcance máximo? ¿Cómo lo encuentras? Bueno, tú sabes que la velocidad horizontal siempre es constante. Entonces, si tienes la velocidad que es constante, lo multiplicas por el tiempo total, habrás encontrado el espacio recorrido. ¿Ya? Eso es academia, colegio, ya lo sabes. Sigamos.
¿Qué hora es, ah? Tengo que llamar lista, si no se quedan sin asistencia. 9:46. Wow, está tardísimo ya. Ya, tengo que llamar al Zoom, ya, de una vez. Llamaré al Zoom. Zoom. Ya, a ver. Alejos, Alguay y Carlos. Excelente, profesor. No, dígame su apellido, dígame su apellido. A Carlos. Carlos, ya. Alguay. Alguay no está. Alejos, Disculpe, profesor, mi micrófono estaba desconectado. Al güey presente. Alguay. Alejos, ya. Alejos no está. Castillo, Cusiquispe y Guillén. Castillo presente, profesor. Ya. Cusiquispe, Cusiquispe, presente. Guillén. Guillén no está. Luna Oyola Rojas. Oyola, presente. Presente, Rojas. Luna presente. Muy bien. Solís Suárez Toledo. Solís, presente, profesor. Presente Suárez, profesor. Ya. Presente, Toledo, profesor. Presente. Listo. Visa Vargas. Vicepresente. Ya, listo. Pero vamos. Ahora por aquí. Alarcón Arévalo Castellano. Castellano presente. Bien. Arévalo, Alarcón. Presente, profesor. Arévalo Palacín José. Ya. Alarcón. Chamorro, Maldonado y Núñez. Maldonado presente. Ya. Chamorro, Núñez. No están. Olortegui, Palomino, Rivera. ¿Ningunos? Profesor. ¿Quién está en el chat? A ver, díganme. Profesor, Rivera presente. Ya. Muy bien, Rivera. Palomino y Olortegui, ¿están? No están. Rojas, Sedano y Torres. En el chat. Torres, ya. Sedano, Profesor Olortegui sí está presente, está hablando por el chat. Creo que tiene problemas con su micrófono. ya. Sedano y Rojas. ¿No están? Sedano y Rojas. ¿No están en el chat? No están. No están. ¿Alguien? Palomino faltó también. No, profesor, estoy presente, nada más que tenía problemas de audio. Palomino Andrés. Núñez. Profe Chamorro también está presente. Núñez está. Alarcón. Ya, listo. Y por acá, otro más. Tomar la asistencia. A ver. Díaz, Gamboa y Waltibamba. Guatibamba, presente. Gamboa, Díaz. No están. Núñez, Ortega y Rimache. Núñez, presente, profe. Bien. Ortega, Rimache. Ortega, presente, profesor. Rimache presente, profesor. Listo. Rosas, Salvador, Surco. Surco, Salvador, presente, profesor.
Rosas presente, profesor. Salvador presente, profesor. Sí, sí. Zabaleta. Zabaleta, Santa Cruz. ¿No hay? No hay. Listo, grabar. Y por último, Avendaño, Escobal, Avendaño, Escobal. Avendaño presente, profesor. Escobar presente, profesor. Ya. Avendaño, Escobal, están los. Félix y Quispe. Presente, profesor. Quispe. Ya. Félix. Félix no está. Listo, ya está. Ya está la asistencia. También, por si acaso, aquí también sería, ¿no? La asistencia también acá en su Classroom. La asistencia en el Classroom, ¿no? También marca. A ver, sigamos. Apaguen su micro, apaguen su micro. Sí. Ya, estos de acá son problemitas tipo la academia. Tipo la academia. Vamos a resolver esto de acá. Rapidito más. Dice que disparas un proyectil de 10 con una velocidad de 10 metros por segundo desde una superficie inclinada. El ángulo vale 80 grados, ese ángulo alfa. Y te dicen determinar el alcance R. Hallar el alcance R. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, la cosa es sencilla. Lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Una perpendicular acá. Y una horizontal por acá. Y ya está. Si este es 30 grados, dime, ¿este es 30 grados, sí o no? Y si ese es 30 grados, este es R coseno de 30 y este es R seno de 30. Listo. Después digo, en el lugar de lanzamiento, ahí voy a poner mi sistema de coordenadas cartesianas. Así que esto es X y perpendicular, este sí. Y la partícula sale de acá y llega acá. Y me están preguntando por R. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es utilizar la ecuación cartesiana de la trayectoria. ¿Cuál es? Y es igual la tangente de teta, la fórmula, ¿no? Multiplicado por X menos la gravedad sobre 2 veces B sub 0 al cuadrado, coseno cuadrado de teta, multiplicado por X al cuadrado. Si ustedes se acuerdan, ¿no? Aquí era mi sistema de coordenadas cartesianas, lanzaba con una velocidad B sub 0, aquí era teta grados, y la partícula hacía su movimiento, ¿no es cierto? Y para un punto cualquiera del espacio, esto viene a ser X y Y. El X y Y. Entonces, acuérdense, siempre en el lugar de lanzamiento ponía mi sistema de referencia, el ángulo que hacía mi velocidad con el eje horizontal, ¿no? Ese era teta, y aquí ya lo quiero aplicar. Entonces,
Me faltaría conocer este ángulo. ¿Cuánto sería este ángulo? Porque yo necesito lo que hace la velocidad con la dirección horizontal. Y este es mi horizontal. ¿Cuánto vale? 30. ¿Claro, 30? Mire, esto de aquí es paralelo con esto. ¿Esto cuánto vale? 30. 30. Vale 30. Esto de aquí vale 30. ¿Cuánto vale alfa? Perdón, este ángulo de acá. Alfa menos 30. Alfa menos 30, pero alfa vale 80, ¿no? Así que esto vale 50. 50 grados. Y esto de acá vale 30 grados. Entonces, ya está. ¿Cuánto valdría mi teta entonces en este caso? El teta sería 50 grados. Ya está, se acabó. Ya tengo todo. ¿Cuánto vale el Y? Ahora, otra cosa. A ver, ¿dónde te mueves, cursor aquí? Si esto fuera la partícula, el punto donde quiero analizar, ¿no? Entonces, la componente X es positivo, coincide con mi sistema de referencia, y la altura, ¿cuánto sería? Sería positivo, ¿sí o no? Pero en este caso, el punto que va a llegar es aquí abajo. Por lo tanto, con respecto a mi sistema de referencia, ¿no? Mi punto de llegada está abajo, mi coordenada está abajo. Entonces, ¿cuánto sería Y para mí? ¿Cuánto sería el Y? ¿Este Y cuánto sería? Está debajo de tu sistema de referencia. Aquí estás tú. El punto de llegada es aquí. ¿Cuánto vale la vertical? Menos R seno de 30, ¿sí o no? Menos, ¿por qué? Porque está debajo. Aquí, este de aquí está menos porque está debajo. R seno de 30, la tangente de teta, pero ¿cuánto vale teta para nosotros? 50 grados. Este es teta, vale 50 grados. Multiplicado eso por R, por X digo, pero ¿cuánto vale X? Aquí está X, R coseno de 30. Menos 9,8, ¿ya? Por X al cuadrado, pero X al cuadrado viene a ser R coseno de 30 elevado al cuadrado, sobre 2 veces la velocidad inicial, que lo conozco, que vale 10, elevado al cuadrado, por el coseno de teta, pero teta vale 50 grados, y eso está elevado al cuadrado. Y ya, como puedes ver, aquí tengo R, y aquí tengo R al cuadrado. Se van las R, ¿sí o no? Y te queda un R de aquí. Y el resto es todo valor numérico. Y ya tienes tu R, expresado en metros. ¿Te cuenta? Así de fácil. Así de fácil. Si te pidieran calcular cuánto vale el tiempo que va desde el punto de lanzamiento hasta acá, ¿qué tendrías que haber aplicado? Si te preguntaran el tiempo. Las ecuaciones vectoriales, ¿no? Por ejemplo, las ecuaciones vectoriales, tú dirías, velocidad final es igual a, no, perdón, esta fórmula no, porque quiero el tiempo, dije. Podría haber aplicado esta ecuación, ¿no? El conocido, pues, ¿cuánto vale la componente horizontal de la velocidad? Sería B sub 0, B sub 0 coseno de teta grados, ¿no? Multiplicado por el tiempo t. Y por otro lado, tú dirías que tu i es igual a B sub 0 seno de teta, multiplicado por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por t al cuadrado. Entonces aquí, tú dices, ¿cuánto vale tu i para este problema? ¿Cuánto vale tu i? Aquí está. R seno de 30, negativo porque está debajo debajo de tu sistema. La velocidad inicial por el seno de teta. Eso sí es positivo, ¿no? La componente es positiva hacia arriba. El tiempo es incógnita.
menos 1/2 de g por t al cuadrado. Ojo, cuando tú consideras esta altura negativa, o sea, estás diciendo dónde va a llegar tu partícula, ¿no? Estás diciendo aquí. Por eso estás diciendo que el I sería menos R seno de 30. Este tiempo, acuérdate lo que dijimos, es el tiempo de vuelo. Entonces, cuando yo empleo ecuaciones vectoriales, el tiempo es el tiempo de vuelo, que va desde el punto inicial hasta el punto final donde estoy considerando. Ya. Puedes reemplazar ahí valores numéricos para calcular el t, ¿no? Previamente es una ecuación cuadrática la que se arma. Ya. Todo eso es academia, prácticamente es academia. Con excepción de esto que te dije, es academia. Por eso digo, el problema de los barcos es academia. Ahora aquí, componente tangencial y normal de la velocidad. Fíjate que la velocidad ahora tengo otra forma de escribirlo. La velocidad en función de su módulo y de su vector unitario. Como nosotros sabemos, si esta es mi trayectoria, la velocidad en este punto es tangente. Perdón, la velocidad, primero la velocidad. Si esta es mi trayectoria en este punto, ¿no? Esto vendría a ser mi velocidad, porque toca la curva en un punto. Aquí, para este otro punto, esta es mi velocidad, porque toca la curva en un punto. Entonces, la velocidad lo puedo escribir en función de su módulo y de un vector unitario en la dirección de la velocidad, que le estoy llamando eso. Si yo ya tengo mi velocidad establecida, quiero hallar la aceleración, aplico la fórmula, ¿no? Aplico la fórmula. La derivada de la velocidad es la aceleración. ¿Sí o no? El problema es que la velocidad está expresada de esta manera. Y la velocidad, este es el módulo de la velocidad puede ser una función del tiempo. Y el vector tangente, miren, en este instante está apuntando por acá, en este otro instante está apuntando hacia arriba. El vector tangente no es constante en el tiempo. Su módulo será 1 porque es vector unitario, pero su dirección cambia en el tiempo. Por lo tanto, tanto b y este vector unitario son funciones temporales. Entonces, cuando derivo la velocidad, esta velocidad está compuesta de este producto. Entonces aplico la derivada del producto, pues. La derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Listo. Aquí yo tengo que operar. Pero me doy cuenta que la aceleración va a tener una componente tangencial igual que la velocidad. Y esto de acá, ¿qué cosa será? Al final de hacer operaciones, me doy cuenta que mi aceleración tiene una componente tangencial, ya la dije, y va a tener una componente normal. Por eso se le llama a esto la aceleración tangencial y a este otro se le llama la aceleración normal. ¿Ya? Entonces, mi velocidad siempre es tangente a la curva y la aceleración tendrá una componente tangencial y una componente normal. Eso lo vemos acá, ¿no? La velocidad siempre es tangente a la curva, hemos dicho. Y mi aceleración, como estamos viendo acá, hay una componente tangencial y hay una componente normal. ¿Normal a quién? ¿Ya? Este vector se está dirigido a este punto C. ¿Ya? A este C se le llama el centro de curvatura. Y será el centro de una circunferencia que toca la curva en un solo punto. Y por lo tanto, ese radio se le llama radio de curvatura. A esa circunferencia, que es tangente a la curva en un solo punto nada más, se le llama el radio de curvatura. Y el radio de curvatura se calcula usando esta fórmula. Dice 1 más la primera derivada al cuadrado, todo eso a la 3/2, dividido entre la segunda derivada. Para eso, tú tienes que saber cómo es la ecuación, cómo es y en función de x. Aquí, esta es mi curva. Yo tendría que saber cómo es y con respecto a x. Entonces el y' que aparece por acá. ¿Dónde estás? Cursor. Aquí. Este y' significa la derivada de y con respecto de x. Y
2' que está ahí, y 2' significa la segunda derivada de y con respecto de x. ¿Ya? Conclusión. La velocidad siempre es tangente a la curva. Y la aceleración tendrá dos componentes, una tangencial y una normal. ¿Ya? La aceleración tangencial, como ves aquí, está relacionado con el cambio de la rapidez. ¿Qué cosa es la rapidez? Es el módulo de la velocidad. ¿Cierto? Aquí. La aceleración tangencial está hablando del cambio de la rapidez con respecto del tiempo. Y la aceleración media está diciendo cómo cambia la dirección de la partícula. Y esa es la rapidez elevado al cuadrado entre el radio y curvatura. Si tú quieres pasar de aquí a acá, entonces te digo que hagas lo siguiente. Este vector tangencial, lo voy a volver a escribir aquí, lo descompones una componente horizontal, una componente vertical. ¿Ya? Y aquí, este es el ángulo, este es un delta de teta. Y vas a demostrar también de que este de acá, este ángulo es teta. Y si tú proyectas este vector, lo haces que lo corte por aquí, por decir. Vamos a ir por ahí. Este es teta. Entonces demuestra que este es teta. Y esto de acá es un delta de teta. Es algo pequeño, ¿no? Y este ángulo de acá, lo trabajas como longitud de arco. Entonces, esta longitud de arco es el ángulo por el radio. Ahí está. El ángulo por el radio, que en este caso es este radio de curvatura, por longitud de arco, entonces tienes que es el R, radio de curvatura, multiplicado por el ángulo de acá, que es el delta de teta. Siempre y cuando delta de teta esté expresado en radianes, pues, ¿no? Ya. Entonces, este es teta para ti. Como este es vector unitario, su módulo vale 1. ¿Cuánto vale la componente entonces? ¿Cuánto vale la componente? Módulo que vale 1 por el coseno de teta. Y esto vendría a ser el seno de teta. Así que tu vector unitario, tangente a la curva, tú le llamas coseno de teta i más seno de teta j. ¿Y para qué le pongo así? Porque acá, ¿qué te pide acá? Que derives ese vector unitario tangencial. Entonces ya tienes tu vector unitario por acá, derívalo en el tiempo. ¿Cuánto vale? Y tú dices, derivada del coseno, menos seno de teta. En la dirección de i. Derivada del seno, coseno de teta. Entonces más coseno de teta en dirección de j. Pero ten cuidado, teta también cambia en el tiempo. Entonces tú tendrías que decir aquí, derivada del coseno menos seno de teta, por la derivada de teta con respecto del tiempo. Aquí igual. Entonces, factorizas la derivada de teta con respecto del tiempo. Ya está. Y luego tú dices, mira, aquí, si esto fuera A, ver, ¿dónde se mete este cursor? Aquí. Si esto fuera A y esto fuera B, ¿no? Entonces tendrías el vector A, B. Y acá dice menos B, A. ¿Te suena conocido eso? Si tú tienes un vector que es A, B, y tienes otro vector menos yo no lo borré. Menos B, A. ¿Te suena familiar eso? A, ¿Ortogonal? B. Claro, eso es lo ortogonal, pues, ¿no? Sería el vector A ortogonal. Y aquí está, mira, A, B. Y aquí es menos B, A. Significa que lo que está acá es ortogonal a quién? Es ortogonal a este vector. ¿Cierto? Lo que está dentro del paréntesis es un vector ortogonal a este vector E sub t, que es el vector tangente.
Entonces, si yo tengo mi vector tangente por acá, el vector ortogonal a este de aquí es este vector de acá. ¿Ya? Entonces, a ver, yo necesito aquí un espacio. Borro esto. Aquí, esta curva, dije, es y como una función de x. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que está aquí dentro del paréntesis? Es el vector ortogonal, el vector tangente ortogonal. Y para no escribirlo así, yo le llamo el vector unitario en la dirección normal. Así ven. Entonces, lo que está en el paréntesis es el vector unitario en la dirección normal. Por eso es que aparece aquí, ¿ven? Aquí está el vector unitario de su n. Es el vector ortogonal a E sub t. Ya. Por otro lado, fíjate que aquí tengo el diferencial de teta con respecto del tiempo. Pero ya te dije, de acá, ¿dónde se metió aquí? Aquí se lo han puesto un diferencial, ¿ya? Pero yo lo puedo hacer, si es que esto es bien pequeñito, una pequeña variación, entonces esta cosa de acá yo lo puedo haber escrito así. Diferencial de t es igual al diferencial de s entre ρ. ¿Ya? Entre ρ. Y como aquí tengo la derivada de teta con respecto del tiempo, entonces yo acá aprovecho y lo pongo así. Y para que no se altere, aquí también diferencial de t. Y ya se acuerdan que los matemáticos, Newton, trabajaba las derivadas como razón de comparación, ¿no es cierto? Razón de cambio entre magnitudes. Entonces dice, quiero relacionar esto en un intervalo de tiempo. Entonces pongo el diferencial de t y para que no se altere, diferencial de t. Y justamente esta cosa de acá está aquí, ¿ve? Está aquí. Y me doy cuenta también que el diferencial de s con respecto del tiempo, ¿qué cosa es? Diferencial de s con respecto del tiempo, ¿qué cosa es? La rapidez dividido entre ρ. ¿Ya está? Entonces, ¿a qué hemos llegado? Fíjate, aquí tengo b. La derivada de e tangencial con respecto del tiempo, ¿eso qué cosa es? Esto de acá, derivada de teta con respecto del tiempo, ¿qué cosa es? La rapidez entre ρ, multiplicado por el vector normal, ¿no? Y con este otro b que está por acá, con el b que está por aquí, entonces sería b al cuadrado sobre ρ, pues, en la dirección normal. Ahí está. ¿Ya? Entonces, conclusión, las cosas no salen porque así nomás, sino que se opera, pues, ¿no? Se opera, se hace cosas y se llega a esta conclusión. Ya. Tu velocidad siempre es tangente a la curva y tu aceleración tiene una componente tangencial y una componente normal. La aceleración tangencial está relacionado cómo cambia la rapidez, no la velocidad, ¿eh? Ten cuidado, esta es velocidad, cambio de la velocidad en el tiempo. Y esto de aquí, la aceleración normal está asociado con el cambio de la dirección que tiene la partícula. Listo. En un caso particular del movimiento, para un movimiento curvilíneo, un caso particular vendría a ser el movimiento circular. Un movimiento curvilíneo en general podría ser más o menos una cosa como esta, ¿no? Espérate. Ajá. Ahí está tu sistema de coordenadas, x, y. Y un movimiento curvilíneo puede ser así, ¿eh? Es un movimiento curvilíneo. En un punto cualquiera, hay una componente, una aceleración tangencial, y hay una componente normal. ¿Y por qué sucede eso? Porque te dije que en este punto habrá una circunferencia que toque a la curva en ese punto nada más. Que sea tangente a la curva en ese punto. Ya. Esto de acá vendría a ser el centro de curvatura y el radio se le llama radio de curvatura. Para este punto, igualito.
habrá una otra circunferencia con otro radio, con otro centro, que toque a la curva en un solo punto. Aquí, por ejemplo, ¿no? Habrá también una circunferencia que toque a la curva en ese punto y por lo tanto habrá un centro de curvatura y un radio de curvatura. Quiere decir que el radio de curvatura está cambiando en el tiempo también. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Si el radio de curvatura permanece constante toda la vida, entonces este movimiento curvilíneo se convertiría en un movimiento circular, porque en un movimiento circular, ¿no? Ese radio de curvatura, aquí, 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 en todo momento sigue siendo el mismo, y en ese caso, R es el radio de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, cuando tú hablas del movimiento circular, estás hablando de un caso particular de este capítulo. Entonces, cuando tú le aplicas, ¿no? Para el movimiento circular, y eso ya lo has visto en la academia, ¿no es cierto? En el caso del movimiento circular, por ejemplo, para un punto como este, por decir, hay una aceleración tangencial y hay una aceleración normal dirigida hacia el centro de la curvatura, ¿cierto? Hay una aceleración tangencial y una aceleración normal. ¿Qué pasaría en el caso de que la partícula esté girando con velocidad constante? Esté moviéndose, describiendo esa circunferencia con velocidad constante. ¿Qué pasaría con la aceleración tangencial? Si la partícula está girando con velocidad angular, con velocidad constante, o velocidad lineal, o módulo de la velocidad, o con rapidez constante, ¿qué pasaría con la aceleración tangencial? Sería cero, pues, ¿no? ¿No ves que la rapidez es constante? Entonces la aceleración tangencial sería cero. ¿Y cuánto vendría la aceleración normal? Sería su rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura. Ya no sería sobre ρ, sino entre el radio de curvatura. Ese es el caso del movimiento circular. Uniforme. Y si haces que exista una aceleración angular, aplicarás las fórmulas que tienes del movimiento circular, que lo has aprendido alguna vez. No hay tiempo para estos ejercicios. Ahí está el caso del movimiento circular, repásalo. Ya. Miren aquí. Empiezo aquí mi movimiento, se movió este arco, ¿no? Esta distancia, espacio recorrido, que vendría a ser S. Han descrito este ángulo. Aquí está mi aceleración tangencial y mi aceleración normal dirigida hacia el centro de la curvatura. ¿Qué observo acá por longitud de arco? S es igual a θ por R, donde θ está en radianes, R puede estar en metros o pies. Si tú derivas esta expresión, aquí está la derivada de S con respecto del tiempo, derivada de θ con respecto del tiempo, R es constante. Entonces se define, esta cosa de acá es la rapidez. Este otro de acá le llamamos la velocidad angular o rapidez angular. De tal manera de que yo podría escribir, ¿no? Esto velocidad, esta es mi velocidad angular por el radio, fórmula archiconocida. Si lo vuelvo a derivar en el tiempo, esta cosa, derivada de la rapidez respecto del tiempo, derivada de la velocidad angular respecto del tiempo, y R es una constante, defines esta cosa de acá, que es el cambio de la rapidez angular en el tiempo, eso es tu aceleración angular. Entonces, esto sería tu aceleración tangencial, que ya lo conoces. Esta es tu aceleración angular multiplicado por el radio. Fórmula archiconocida. Tu aceleración normal no cambia, es rapidez al cuadrado entre el radio de la circunferencia. Si quieres hallar la aceleración tangencial, dado que estos dos son ortogonales, Pitágoras, ¿no? Y si quieres encontrar la dirección que hace la aceleración con respecto a la tangente, entonces dices, ¿no? La aceleración, que siempre apunta hacia la concavidad de la curva, es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y ahí sacas el arco tangente, la función inversa, para hallar el ángulo. El caso del movimiento circular uniforme, la velocidad es constante, y acá aparecen dos términos que son importantes, el periodo, la frecuencia y la frecuencia cíclica, de esos tres tiempos, ¿no? Entonces tú dices, cuando la velocidad es constante, la fórmula, ¿no? Posición final es igual a posición inicial más velocidad por el tiempo. Si la posición inicial fuera cero, entonces dices que el espacio es igual a velocidad por tiempo.
solo que en este caso son posiciones angulares y velocidades angulares. El periodo es el tiempo que tarda en repetirse el movimiento. Entonces tú tienes una circunferencia, partes acá por decir, y dices, ¿qué tiempo se demora en dar una vuelta? Ese es el periodo. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa es el periodo. La frecuencia es el número de veces que gira, en este caso, el número de giros que está dando por unidad de tiempo. Y miren cómo se calcula, ¿no? El periodo, tiempo total entre el número de vueltas, y la frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. Las definiciones son diferentes, pero operacionalmente, te das cuenta que uno es la inversa del otro. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado cuando te pregunten, ¿no? ¿Qué cosa es el periodo? ¿Qué es la frecuencia? Cuidadito con decir que es la inversa del periodo, ¿no? O la inversa de la frecuencia. Ten cuidado. Hay que dar la definición que vendrían a ser estos de acá. Y la frecuencia cíclica en un MCU, ¿no? Con el mismo periodo, se calcula de esta manera. El omega es 2pi por f, o 2pi sobre t. 2pi, ¿qué es? Es el ángulo que da en una vuelta, ¿no? Y t, ¿qué es? El tiempo que demora en dar esa vuelta. Entonces, el espacio entre el tiempo, ¿no? El espacio en dar una vuelta, que es 2pi, el espacio angular me refiero, entre el tiempo que demora en dar esa vuelta, que es el periodo, ese cociente es omega. Espacio entre tiempo, esto es como si fuera velocidad angular, pero se le llama la frecuencia cíclica. En el caso de un movimiento circular uniforme es constante. En el caso más general del movimiento circular uniformemente variado, la aceleración angular es constante. Este no es A, este es alfa, aceleración angular constante. Te plantean las condiciones iniciales. En el tiempo cero, la posición angular inicial es teta sub cero. La posición inicial, la velocidad angular inicial es omega sub cero. Y te dicen, calcula la velocidad final, la velocidad final al cuadrado, la distancia, ¿no? En función del tiempo. Y esto ya lo hemos hecho. Integra, si quieres, para demostrar estas cosas. Bueno, hay ejemplitos por acá. Y esta es la componente radial y transversal. Componente radial y transversal de la velocidad. Fíjate, aquí tengo mi partícula, el punto P, y con respecto a mi origen de coordenadas, estoy mirándolo con este vector R, mi vector de posición. En la dirección de R está este vector unitario, que es el vector radial, y el ángulo, fíjate, este es el ángulo ortogonal a este vector R, y yo planteo el E sub teta, que es el vector unitario transversal, le llaman. Estos dos vectores son ortogonales. Este está en la dirección radial y este es el ángulo transversal que me está indicando cómo cambia el ángulo. Entonces, fíjate que este R yo lo estoy escribiendo en función de su módulo y del vector unitario. Entonces aquí está R, ¿eh? Su módulo por el vector unitario. ¿Quieres encontrar la velocidad? Derívalo, pues, ¿no? Deriva R con respecto de t, que es fácil, ¿no? Pero si te das cuenta, R, el módulo de la velocidad, en cada punto cambia en el tiempo. Y el vector unitario radial en cada posición está cambiando de dirección. El módulo es uno porque es vector unitario, pero la dirección está cambiando. Entonces los dos cambian. Por lo tanto, cuando lo vas a derivar, tienes que decir, derivar el primero por el segundo más el primero, la derivada del primero por el segundo. Solo que en este caso, miras ahí, hay un R punto, ¿no? Ese R punto es la derivada de la posición respecto del tiempo. Y cuando ves por aquí teta punto, significa la derivada temporal de ¿quién? ¿Derivada temporal de quién? De teta, pues. Y por aquí ves teta 2 puntos, significa la segunda derivada temporal respecto del tiempo, de la posición, la segunda derivada de la posición respecto del tiempo. Y cuando veas aquí teta 2 puntos es la segunda derivada del ángulo con respecto del tiempo. ¿Ya? La conclusión es de que, fíjate,
La velocidad tiene una componente radial y una componente transversal. Y si ya conoces la velocidad, lo vuelves a derivar en el tiempo, habrás encontrado la aceleración. Y igualito, la aceleración tiene una componente en la dirección radial, que es esto, y una componente en la dirección transversal, que es todo esto. Así que, ¿cómo llegas aquí? Es fácil. Deriva nada más. Derívalo. ¿Ya? Este es un producto de 2 y este es un producto de 3. R cambia en el tiempo, el teta cambia en el tiempo y el E sub teta también cambia en el tiempo. ¿Ya? Y así como hicimos, como apareció el SUN en el caso anterior, la componente normal, igualito, ¿no? Yo tengo que preocuparme este vector de acá, descomponerlo en X y en Y, debo derivarlo, y cuando derivo me voy a dar cuenta que aparece el vector ortogonal, ¿no? Ahí aparece esto. Y sigue trabajando, ordénalo y llega a demostrarlo. Entonces, repito, hay una componente radial de la velocidad y de la aceleración, y hay una componente transversal de la velocidad y de la aceleración. Aquí hay un ejemplo resuelto, fácil, sencillo, hazlo. Y por último, el movimiento relativo. Ve, y yo tengo acá mi sistema de coordenadas cartesianas y veo dos partículas que se están moviendo. Entonces digo acá, R, ¿cómo lo veo yo desde O? Esta partícula, está mi vector de posición RA. ¿Cómo lo veo la partícula B? Ahí está mi vector de posición RB. ¿Ya? Y bueno, este vector de acá se dice es la posición del punto B con respecto al punto A. Este R está diciendo la posición de A con respecto a O, la posición de B con respecto a O. Pero este vector de acá me dice la posición de B con respecto de A. Y a eso se le llama el vector de posición relativo. Ahora mi observador sería aquí, ¿no? Porque es el punto A, el observador que está en A, el que mira cómo se mueve B. ¿Cómo se mueve B? Según este vector de posición relativo del punto B con respecto a A. ¿Y cómo se calcula eso vectorialmente? Posición final menos posición inicial, pues, ¿no? Ahí está. Y si tú tienes definido la posición inicial, la posición relativa, digo, tienes definida la posición relativa de B con respecto de A, que es restar estos dos vectores, recuerda que este RB y RA es cómo lo miras con respecto a este observador, ¿ah? ¿No? Sino que no se pone con respecto a O, pues, se deja ahí nomás. Si ya tienes la posición, lo derivas en el tiempo, habrás encontrado la velocidad relativa. Derivar esto es la velocidad relativa. Derivar esta resta es derivar esto, que viene a ser velocidad de B, menos la derivada de este señor con respecto al tiempo, que es la velocidad de A. Lo vuelves a derivar en el tiempo, habrás encontrado la aceleración relativa. Entonces, acuérdate, quieres hallar la velocidad relativa de B con respecto de A, es velocidad de B menos velocidad de A. ¿Cuál es la aceleración de B con respecto de A? Es aceleración de B menos la aceleración de A. Y aquí hay ejemplitos que ya nos quedó chico el tiempo. Eso es prácticamente a grandes rasgos lo que es el movimiento curvilíneo. A ver, trata de resolver los problemas. Mira esos videos que son problemas resueltos, ya, más o menos parecido a estos. Profesor, disculpe, Sí, ¿podría dejar el link de esos videos acá en el chat de Classroom? ¿cómo está? Pues ya te mostré al principio. Está aquí. Mira, videos. Acá está, ¿eh? Ah, ya. Está bien, profe. Ahí están los Gracias. problemas. Oíste los problemas. Listo. Entonces nos quedamos acá, pues. Se preparan para el jueves para sus trabajos de exposición. Ya tenemos la grabación. ¿Listo, jóvenes? Nos vemos entonces. Buenas noches.